Hola, bienvenidos a Cerebros en Diálogo, un podcast donde nos conectamos con la ciencia, la sociedad y el género. Soy Rocío Vargas y hoy nos metemos de lleno en un debate apasionante. ¿Son realmente diferentes los cerebros de los hombres y las mujeres? ¿Qué dice la neurociencia sobre el hipotálamo, el hipocampo y la corteza prefrontal? Y lo más importante, ¿podemos justificar estereotipos con bases, estructuras cerebrales? Bueno, prepárate porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en la que entiendes la diferencia entre lo biológico y lo social. Bueno, vamos a hablar en este bloque acerca del hipocampo, ¿verdad? Comenzamos con esa parte del cerebro, esa estructura fundamental para la memoria, el aprendizaje y por supuesto las emociones. Por mucho tiempo se creyó que las mujeres lo tenían más grande proporcionalmente, lo que explicaría, según algunos, su mayor expresividad emocional o habilidades verbales. Pero un estudio publicado en el 2016, llamado Tendencia 21, dijo alto ahí, al analizar cerebros ajustados por tamaño total. Los investigadores concluyeron que no existen diferencias significativas en el volumen del hipocampo entre hombres y mujeres. Entonces, ¿de dónde viene esa creencia? Pues de simplificaciones que ignoran el contexto. El estudio subraya algo esencial: no se pueden atribuir habilidades cognitivas o emocionales solo al tamaño del hipocampo. Hay muchos factores que están en juego y es lo que vimos en clase, que hay otros factores: el área biológica, el área social, el área cultural, ¿verdad? Y para complicar más las cosas, hay otro estudio que salió en el 2018 que se llama publicado en Scientific Reports en el 2018, ¿verdad? Lo que había comentado, se encontró diferencias, pero en este estudio fue por regionales y por edad. Hombres, más volumen en el hipocampo anterior e inferior, y en las mujeres pues mayores de 53, ¿verdad? Mayor volumen en el hipocampo posterior superior izquierdo. O sea, no se trata de más grande o más pequeño, sino de las diferencias específicas que en esta ocasión, en este estudio, se enfocó en las diferencias por hormonas, envejecimiento y experiencia de vida. Podemos hablar del ejemplo en esta sección del hipocampo en debate. Imagínense a una mujer que trabaja como terapeuta familiar. Tiene una gran capacidad para recordar detalles emocionales de sus pacientes y ese conocimiento, ¿verdad? Para poder guiar sus sesiones con empatía, con precisión. Su entorno le atribuye estabilidad a su naturaleza femenina. Mientras tanto, un hombre que es neuropsicólogo también demuestra su gran memoria emocional en su práctica clínica. Sin embargo, muchos se sorprenden por su nivel de empatía, ¿verdad? Porque no coincide con el estereotipo masculino. Ambos casos muestran que el contexto y la experiencia profesional, si los dos son profesionales, más que el tamaño del hipocampo, moldean esas habilidades. En esta sección, en este bloque número 2, vamos a hablar acerca del hipotálamo y sus implicaciones. Pues ese pequeño pero poderoso centro de control hormonal del cerebro, según el estudio de Macris en el año 2013. Los hombres tienen un hipotálamo más grande, ¿verdad?, en proporción al tamaño del cerebro, especialmente en la región tuberal superior. ¿Y qué implica esto? Pues el hipotálamo está involucrado en conductas como la regulación hormonal, el comportamiento sexual y la agresividad. Entonces podemos decir que por tener un hipotálamo más grande, los hombres son biológicamente más agresivos. Pues no, ¿verdad? El estudio no dice que el tamaño implique el comportamiento, solo señala un dimorfismo sexual estructural. Pero
Interpretar esto como causa directa de conductas es caer en determinismo biológico, ¿verdad? Entonces, eso decimos en clases de que no hay que caer en eso. En ciencia correlacional no es causalidad, y aquí es donde debemos ser responsables. Las diferencias existen, sí, pero su impacto depende del contexto social, cultural y psicológico. Bueno, en este caso, el ejemplo, ¿verdad?, del hipotálamo, sus implicaciones, podemos hablar de un joven que creció en un ambiente donde se esperaba que los hombres no lloran, ¿verdad?, y que canalizaba su frustración a través de un deporte agresivo. Cuando se enojaba, rompía cosas, gritaba y todo eso. Entonces, al llegar a terapia, descubrió que él no se le enseñó a canalizar sus emociones, no se le ayudó a regular esas emociones sin violencia. Su conducta podría vincularse a un entorno que refuerza la agresión masculina, no a su estructura cerebral. En contraste, una mujer con un perfil competitivo, como mandona, ¿verdad?, o demasiado dura, pero su motivación viene de su entorno profesional exigente, no de una diferencia hipotalámica. Este contraste muestra que los comportamientos agresivos o dominantes no son exclusivos de ningún sexo, sino mediados por normas sociales. Y una vez más vemos que el ambiente, la parte cultural, incide en el comportamiento tanto del hombre como de la mujer. Vamos a hablar acerca de la corteza prefrontal, el núcleo del juicio y la identidad. Ahora nos enfocamos en una de las regiones más fascinantes, más interesantes del cerebro humano, la corteza prefrontal, ¿verdad?, ubicada en el lóbulo frontal, justo detrás de nuestra frente. Esta zona es clave para funciones que consideramos profundamente humanas: la planificación, el juicio moral, la toma de decisiones, la empatía, el control de los impulsos y la identidad personal. Cuando pensamos en qué nos hace responsables o conscientes de nuestras acciones, la respuesta está aquí, ¿verdad? Es gracias a esta corteza que podemos anticipar consecuencias, decidir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad?, y moderar nuestras reacciones emocionales. Pero existen diferencias entre hombres y mujeres en esta zona. Desde un punto de vista estructural, algunos estudios han encontrado que la densidad neuronal y la conectividad sináptica en la corteza prefrontal puede variar según el sexo, pero esas diferencias no indican superioridad acerca del uno sobre el otro, ¿verdad? No, sino que son estilos de procesamiento distintos. Por ejemplo, en ciertas tareas de control emocional, algunas investigaciones sugieren que las mujeres tienden a activar más áreas prefrontales relacionadas con la regulación afectiva, que es lo que hemos visto en clase, ¿verdad?, mientras que los hombres activan otras relacionadas con las respuestas inmediatas o la acción. Sin embargo, esto no es una regla fija. Hay tantos hombres con gran autocontrol emocional como mujeres impulsivas, porque nuevamente lo biológico es solo una parte de la historia. El entorno social, la educación, ¿verdad?, lo que se ha visto, ¿verdad?, en clases anteriores, la cultura del castigo o la recompensa, lo moldea profundamente cómo usamos esa corteza prefrontal. Un caso cotidiano, por ejemplo, lo ilustra bien un adolescente que se enfrenta a la presión de grupo para participar en un reto viral peligroso, ¿verdad? Hoy en día, ahora TikTok nos está poniendo bastante riesgo a nuestro adolescente. Por ejemplo, su corteza prefrontal aún en desarrollo lucha entre el deseo de aceptación social y la evaluación del riesgo. Esta etapa, tanto en chicos como en chicas, refleja cómo la madurez de la corteza prefrontal sigue afinándose hasta alrededor como de los 25, y por las decisiones impulsivas son más comunes en la juventud.
esto más que pensar en diferencias de género. Fíjense, diferencias de género, ya sabemos. Podríamos hablar de cómo cada persona con su historia y contexto entrena o no estas funciones ejecutivas. Y aquí es donde la ciencia y la sociedad pues vuelven a encontrarse. ¿Educamos igual a los niños y las niñas en el autocontrol? Hay que reflexionar sobre ello, ¿verdad? La empatía, por ejemplo. ¿Le damos las mismas oportunidades para desarrollar el pensamiento de crítico y responsabilidad? Bueno, la corteza prefrontal no solo dirige nuestras acciones, también es el espejo de nuestra identidad moral y social. Y por eso entender su desarrollo y plasticidad es clave para construir una sociedad más equitativa y más consciente. Así que le dejamos eso a usted, querido televidente. Bueno, el ejemplo de la corteza prefrontal y el juicio social. Ejemplo, pues una joven que ustedes ven ahí, estudiante de Derecho, destaca por su capacidad para planificar, analizar casos con lógica y anticipar consecuencias jurídicas. Profesores y compañeros alaban su pensamiento crítico, pero algunos lo atribuyen a su madurez femenina. Sin embargo, estas habilidades pues están directamente relacionadas con el desarrollo de su corteza prefrontal, la región del cerebro que regula el pensamiento abstracto. Y bueno, y la toma de decisiones, ¿verdad? Y control de impulso. Esta área no varía significativamente entre hombres y mujeres en la estructura, pero sí moldea con la experiencia, se moldea con la experiencia, ¿no? Y la educación y el contexto social. Ahora pensemos en el adolescente que tengo acá al bueno, ustedes me lo verían en el lado izquierdo, al lado derecho quizás. Bueno, toma decisiones muy impulsivas, maneja alta velocidad, ignora reglas, y actúa sin pensar en las consecuencias. Él no piensa en las consecuencias. Más allá de su sexo, esto puede explicarse por el hecho de que la corteza prefrontal sigue desarrollándose hasta bien entrada a la adultez, lo que influye en su capacidad para autocontrolarse. No es que los hombres sean más impulsivos por naturaleza, sino que el entorno muchas veces les celebra esa impulsividad, ¿verdad?, masculina, como valentía o rebeldía, mientras penaliza la misma conducta en mujeres, ¿verdad? Se penaliza, o sea, como que somos más sumisas en muchas ocasiones. Ambos ejemplos nos enseñan que el comportamiento racional y el juicio no son biológicamente predestinados, sino profundamente influenciados por la cultura, la socialización y el acceso a las oportunidades que estimulan ese pensamiento crítico, ¿verdad? La corteza prefrontal no distingue género. Es la sociedad la que impone las etiquetas que muchas veces limita su verdadero potencial. Y eso sería el ejemplo de este bloque.